preocupante es que este acuerdo, porque es un acuerdo, no es un decreto, es otro, digamos, ejemplo de esta deriva autocrática que tiene el país, una deriva ya francamente dictatorial. Y bueno, todo esto debe de prender absolutamente todas las alertas políticas en nuestro país. Esto ya, digamos, se perfila como un intento de ruptura del orden constitucional, como ya lo comentaba Gerardo también. Esto nos habla mucho de los reflejos, las ideas, las visiones y los intereses del presidente López. Y me parece que esto nos coloca en el umbral de la dictadura, y no estoy exagerando, porque es un intento ya de gobernar por decreto, ¿sí? Pasándose por el arco del triunfo absolutamente a la Constitución y todo el aparato y el andamiaje legal legislativo que tenemos en el país, y desde luego haciendo un lado al Congreso está sustituyendo al Congreso en materia jurídica. Ahora, este decreto tiene efectos amplísimos, como ya se ha comentado, se aplica a cualquier cosa que quiera hacer el gobierno, desde una sucursal del Banco del Bienestar, una carretera, un aeropuerto, lo que sea, prácticamente lo que sea, queda dentro de esta categorización, o puede quedar dentro de esta categorización de seguridad nacional o de proyectos estratégicos, porque lo dice al final de ese párrafo, que todos aquellos proyectos que por su objeto, características, naturaleza, etcétera, etcétera, se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional, o sea, cualquier cosa que a López se le ocurra. Entonces, bueno, ahora, esto ya lo comentaron, es una cosa verdaderamente de barbarie, es que exige que en 5 días se dé una autorización a cualquier cosa, y después a los 12 meses, pues una autorización definitiva y además con afirmativa ficta, como ya lo comentó Gerardo. Y esto viola flagrantemente un chorro de disposiciones constitucionales, ¿no? Desde luego en materia ambiental, el artículo 4, el artículo 27, el artículo 28 en materia de competencia económica, el artículo 6 en materia de transparencia, los artículos 2 y 133 en materia de consulta previa. Desde luego ya lo comentaron, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En materia de derechos humanos, otra vez el artículo 4 constitucional, y desde luego también pues prácticamente todos los tratados comerciales que tiene México. Lo más grave pues es que está pisoteando la división de poderes, o sea, pretende imponerse de manera autoritaria e indebida sobre las leyes emanadas del Congreso de la Unión. O sea, es Chávez gobernando por decreto, esto es clarísimo. Y me parece que es lo que más debe de preocuparnos en este caso. Y también algo absolutamente preocupante es que no se da de manera aislada, como ya lo comentaba yo, este acuerdo, sino que además es un elemento, digamos, adicional a toda la arquitectura de corrupción, hay que decirlo así, de corrupción que está construyendo este gobierno. ¿Por qué? Porque el acuerdo pretende formalizar la opacidad, pretende evitar la rendición de cuentas, quiere anular todo tipo de transparencia y consulta pública, regulación ambiental en todos los proyectos y decisiones del gobierno, que ahora se definen como de seguridad nacional. Y se integra, como ya lo decía yo, a otros elementos corruptores evidentes, como es el caso de asignaciones directas sin licitación, que este gobierno tiene el récord de hacer o de ejercer el gasto público a través de asignaciones directas, un mayor gasto discrecional por parte de López, porque acuérdense que todos los recortes, ahorros o subejercicios que se den en la administración pública, que deliberadamente los llevan a cabo, son para que López pueda gastar de manera discrecional y opaca. También, bueno, esto se suma al despilfarro monumental que hay en programas sociales que no tienen reglas de operación adecuadas y que son claramente clientelares, que no tienen monitoreo, ni evaluación, ni seguimiento, ni nada. Se están gastando más de 400,000 millones de pesos al año en dádivas y en subsidios sin ningún tipo de monitoreo y de evaluación. Es algo absolutamente escandaloso. Y también, pues, no nos olvidemos de que destruyó López el Sistema Nacional Anticorrupción, prácticamente lo dejó inoperante. Entonces, ahora, todo esto es un elemento adicional porque
porque se da en el contexto de toda la gran cantidad de negocios y de contratos corruptores al ejército. López está corrompiendo a las Fuerzas Armadas y le está dando pues una opacidad total a las acciones y al gasto militar en los negocios y en los proyectos que López le está entregando a las Fuerzas Armadas. O sea, esto es Cuba, es Venezuela, es Nicaragua, es Corea del Norte, es Irán, con la Guardia Islámica Revolucionaria, que opera media economía de Irán en total opacidad. Entonces, hacia allá va este acuerdo. En materia ambiental, bueno, es terrible porque le pone fin prácticamente a la evaluación de impacto ambiental, a la evaluación de riesgo, así como a los estudios técnicos justificativos de cambio de uso de suelo. O sea, va a haber total impunidad y además van a ser daños irreversibles porque en 5 días es imposible hacer una evaluación y una vez que a los 12 meses que se entregue el permiso definitivo, pues ya nos vamos a enfrentar con hechos consumados. Es algo verdaderamente arbitrario. También, bueno, como ya vale la pena subrayarlo, implica daños ambientales sin mitigación y sin compensación, porque como no va a haber manifestaciones de impacto ambiental, pues no va a haber, digamos, instrucciones, condiciones o condicionantes de mitigación y de compensación en los proyectos. Entonces va a ser la verdadera barbarie. Van a arrasar como arrasaron con los manglares de Dos Bocas, ¿no? Y al final, pues lo que hace este acuerdo es anular a la Semarnat, elimina totalmente la operatividad de la Semarnat. En una de sus funciones más importantes, le quitaron primero Sembrando Vida y se lo dieron al brazo clientelar del gobierno, que es la Secretaría del Bienestar, que un programa de ese tipo, que es perverso por en sí mismo, inherentemente perverso, destructivo, deforestador, clientelar, derrochador, bueno, por lo menos debió de haber estado radicado en la Comisión Nacional Forestal o en la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, en la Semarnat, pero no. Entonces, esto es otro golpe bajo en todo el proceso de demolición de Semarnat que se ha dado en este gobierno. Desde luego ya lo comentaron todos ustedes, se anula totalmente la consulta pública, las consultas indígenas y la evaluación de impacto social para los proyectos de energía, y pues en realidad es un blindaje cínico de impunidad para los proyectos faraónicos y absurdos de López y para la militarización y corrupción del ejército. Porque toda la información estará reservada en todas estas obras de gobierno, incluyendo desde luego, y esto es lo más grave, todas las que realiza indebidamente el ejército, violando totalmente los derechos a la información pública, la transparencia, desde luego es algo que promueve la corrupción de manera directa y absoluta. Y bueno, esto legaliza el uso discrecional de recursos, de acciones, de autoridad, y todo esto, digamos, pone a las Fuerzas Armadas pues bajo los caprichos del presidente y también en un esquema, yo diría, de chantaje mutuo, ¿no? De extorsión mutua entre el presidente y las Fuerzas Armadas. Que hay que preguntarnos por qué quiere López comprar la lealtad de las Fuerzas Armadas corrompiéndolas. Yo creo que hay que hacernos esa pregunta, porque de otra manera no se entiende toda la militarización que ha emprendido en el país, que es algo inédito en la historia de México. Y si no tuviera una motivación política clara, pues estaríamos ante una verdadera locura, a un total absurdo. Yo lo que creo que hay detrás de esto es que López se apresta en algún momento a romper el orden constitucional y necesita forzosamente tener garantizado el respaldo del ejército. Y luego, ¿quién le va a quitar más adelante al ejército todos estos privilegios, negocios, contratos y proyectos que tiene, ¿no? Y esto se suma, pues hay que decirlo también, a las declaraciones del propio secretario de la Defensa la semana pasada o antepasada, donde abiertamente se declaró partidario de Morena y de la 4T y de López y de todas las tonterías que hace este gobierno y todas las arbitrariedades. Entonces, bueno, ya tenemos un secretario de Defensa que está plenamente involucrado hasta el cuello en negocios opacos, sucios, sin transparencia y corruptores que le ha entregado el presidente López. Y para terminar, bueno, decir, lo más grave es que esto es gobernar ya por decreto, es un estado de excepción que establece López para poder hacer y deshacer en el país como se le dé la gana absolutamente. Desde luego, en la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario del PAN está promoviendo una acción de inconstitucionalidad al respecto. Creo que el Senado también lo está haciendo, nos los podrá aclarar la senadora Xochitl Gálvez. Y desde luego, gobiernos locales también tendrán que
que ampararse, porque pues esto los afecta de manera directa, viola totalmente sus facultades y sus atribuciones, los deja en deja en la opacidad total a muchos proyectos que van a afectar o actividades que van a afectar a municipios y estados. Y bueno, esperemos también que la sociedad civil y desde luego el INAI y otras entidades autónomas del Estado pues interpongan amparos que correspondan. Y yo para allá te termino diciendo, esto es otro elemento, es otro dato rotundo, contundente, perdón, de que este gobierno va a acabar mal, ¿eh? Esto tiene que acabar muy mal. Ningún experimento de este tipo en la historia de América Latina ha acabado bien. Entonces, preparémonos porque viene lo peor. Eso sí, yo creo que hay que tenerlo en el radar. Muchas gracias.